Hola muchachos, buenos días. Ya estamos terminando el semestre y hoy vamos a tener la última clase en la que vemos completico y cerradito el plan de medios. Ustedes saben que ya tienen la estructura del plan de medios en la página web y vamos a compartir la pantalla. Vamos a venir aquí y comenzamos. Entonces vamos a hablar de los objetivos, estrategias y tácticas de medios. Ya habíamos hablado anteriormente de los objetivos. Vamos a pasar a las estrategias y las tácticas. Entonces, lo primero que tenemos es que antes de realizar el plan de medios, tenemos una de las autoras con las que hemos trabajado que nos da una lista de chequeos, una serie de preguntas que tenemos que ver si están respondidas en todo el argumentario que yo les pedí en los puntos del plan de medios y si no están respondidas, pues algunas corresponden a otros puntos y otras a otros. Entonces, lo primero, ¿han considerado ustedes todos los puntos de la mezcla de mercadeo a la hora de desarrollar su plan de medios, producto, precio, plaza y promoción? ¿Los ha tomado en cuenta todos? ¿Ha pensado dónde se distribuye el producto y en función de eso, dónde debe estar emplazada la publicidad? Esta segunda es importantísima. ¿Cuánto saben los consumidores acerca de su marca? La etapa en el ciclo de vida en la que se encuentra el producto es muy importante y el nivel de conocimiento que tienen los consumidores también. Esta ustedes no tienen la oportunidad o no la hemos tenido este semestre, quizás el próximo semestre que veamos la materia así, de hacer algún tipo de encuesta o focus group acerca de su target. Entonces, otra pregunta importante sería, ¿necesita conocer más a los consumidores? ¿Ha realizado encuestas, grupos focales o data sindicada? La data sindicada, me imagino que todos lo saben porque todos vieron investigación de mercado, es la que yo tengo en global. Por ejemplo, el Store Audit, que antes hacía datos y que ahora le vendió a la gente de AGB, me indica el lugar que ocupan los productos en los anaqueles. Eso es data sindicada, que me muestra cuánto se vende cada producto. Por supuesto, el People Meter de AGB, que me dice cómo consume la gente los medios, también es data sindicada. La data sindicada es toda aquella información que yo tengo acerca de los consumidores que ya está guardada previamente. ¿Cuándo compran los consumidores su producto? Bueno, esto es muy importante. En el caso de Safe, que sabemos que debe ser comprado anualmente, por ejemplo, hay estacionalidad en el consumo. Algunos de sus productos se consumen más en unas temporadas que en otras. Por ejemplo, yo creo que les he dicho que el atún es un producto vacacional, aunque nadie lo crea. Si bien es cierto que en todas las casas se consume atún regularmente, durante las vacaciones se consume más. ¿Por qué? Quizás porque tienes a los niños en casa, porque no quieres trabajar, porque si sales, porque haces una cremita para picar, si es diciembre que también hay vacaciones, por eso, porque viene la gente de visita y haces una cremita para picar, etcétera. Por ejemplo, hay productos que ustedes no saben que son estacionales y lo son, a eso me refiero. Hay preferencia de día u hora en el consumo, es por ejemplo, las pizzas de Domino's en Estados Unidos, aquí no. La gente pide pizzas cuando hay un partido de béisbol, la gente pide pizza para cenar en la noche más que para el almuerzo, la gente pide la pizza más en los fines de semana que entre semana. Hay una serie de elementos que me dicen cuándo, y si yo en la noche o a partir de la tarde pongo la publicidad y yo veo la publicidad, se me ocurre pedir la pizza porque es la hora a la que la voy a consumir y suele ser el día que lo consumo con mayor probabilidad. Entonces, estas son cosas que tengo yo que plantearme en cuanto a la preferencia de hora o de día del consumidor. ¿Qué cantidad compran los consumidores? De nuevo el caso del Safe, que viene, el paquetico puede venir con una o con dos copitas. O de nuevo, el caso del Nut Cacao, por ejemplo. Yo puedo decirle a la gente, mira, te regalo una segunda o hazme una segunda compra más grande o te hago un descuento por volumen, porque es algo que a la gente le gusta comer mucho y si hago de pronto una presentación más grande, la gente va a querer más y es un poco más económica, etcétera, ¿no? Hay distintas presentaciones de tamaño, sabor, color también, dependiendo del producto. En el caso del reloj Wi-Fi podría haber presentaciones de color que se pueden combinar. ¿Qué cantidad compran los consumidores del Wi-Fi? Eso, uno, dos, tres. Hay quien quiera tener tres, uno para combinar con cada ropa. ¿De verdad creen ustedes que eso es algo que se va a vender o que podría venderse así? ¿Ha usted analizado la historia de su marca? ¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra? ¿Cómo está posicionada? ¿Qué lugar ocupa la compañía que la produce en la mente del consumidor? Etcétera. ¿Qué está haciendo su competencia? Esta es importantísima, fundamental en un plan de medios. ¿En qué medios invierte su competencia? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué impacto? ¿Y cuántos EPRs tiene su competencia? Importantísima. ¿Cuáles son las tendencias de producto en su categoría? Es decir, hay la tendencia a que haya nuevos productos, a la innovación, permanentemente se están presentando productos nuevos en la categoría en la que compite Safe, en la categoría de roncola, cuáles son las tendencias de producto en los cócteles y en la venta de cócteles. ¿Es tendencia a vender los cócteles en lata o es más común verlos en botella y que la gente distribuya? Hay preguntas que debemos realizarnos.
¿Cómo se comporta su marca respecto a la de la competencia en términos de share de mercado y share of voice? Recordemos que el share of voice se mide en GPR y que el share de mercado es la cuota de mercado. Entonces, en esta función, bueno, yo tengo el 40% del mercado, pero nada más el 20% de los GPR, o sea, del share of voice, o sea, del peso de la publicidad. ¿Significa eso que otras marcas ocupan mi espacio? Mi espacio en la comunicación, y probablemente eso me lleve poco a poco a ir perdiendo target y a ir perdiendo participación de mercado? ¿Es eso posible? ¿No es posible? ¿O tengo un share of voice mucho mayor al target de mercado porque estoy en una etapa de lanzamiento y lo que quiero es llegar a mucha gente para ir creciendo y creciendo y creciendo en target de mercado, en share of market, en segmento de mercado, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha logrado cada competidor en el mercado, ahí dice competidor y debería decir competidor, relevante ocupar su lugar, posicionamiento, y cómo lo mantiene? Bueno, yo me posicioné como el líder, como el de mejor calidad, ¿cómo lo mantengo? Y cómo establezco mis estrategias de frecuencia de alcance para seguir siendo el líder, o para seguir siendo el segundo, o para seguir siendo el más confiable, o el que ofrece mejor servicio técnico. ¿Y cómo lo mantengo? ¿Ha calculado usted los índices de desempeño de su marca? ¿Sabe usted eso justamente? ¿Cómo funciona su marca en función a la publicidad que usted invierte? Hay diferencias geográficas en el consumo de su marca, se consume más en unas zonas del país que en otras. ¿Tienen sus consumidores alguna relación especial con algún medio que pueda afectar la respuesta del consumidor a los mensajes de marca? Por ejemplo, en este momento eso está ocurriendo claramente en Venezuela. Tenemos una situación política de confrontación y de polarización que hace que algunos medios estén identificados con un sector de mercado y sean absolutamente odiados para ellos, para el otro sector de mercado. Hay decisiones que son difíciles de tomar. Por ejemplo, cuando tú decides que una persona sea vocero de tu marca, o decides pautar en el programa de esa persona, hablemos de César Miguel, que trabajó con los limpiadores Click, pues tú sabes que los que están del otro lado y que son muy chavistas, quizás digan, yo no voy a usar eso porque lo anuncia César Miguel Rondón, y estás perdiendo un porcentaje del mercado importante. O si decides pautar en esos programas. Lo mismo si decides pautar en BTV, entonces, o con el señor de la hojilla, y que sea él el que te anuncie el producto. Entonces quizás los del otro lado digan, yo jamás compraría un producto anunciado por esta gente, boicot a los productos de los chavistas, no consuma chavista, no los ayude a mantenerse, y te va a ocurrir lo mismo, ¿no? Porque de ambos lados pasa lo mismo en estos niveles de polarización. Y esos son elementos que debemos tomar en cuenta a la hora de pautar. ¿Ha considerado elementos de sincronización entre el consumidor y su marca? ¿Qué significa esto? Significa justamente lo que les decía antes en el caso de Domino's. ¿Debo yo pautar en el momento en el que el consumidor va a comprar más la marca? Es decir, está sincronizado el momento en el que compro y en el que consumo. Como por ejemplo, con el caso del atún, hay un elemento de sincronización. Yo hago la pauta durante la temporada vacacional y la gente se va a acordar de comprarlo cuando va al mercado. Pero en el caso de la pizza es aún más fuerte la sincronización, porque allí yo estoy esperando que en el momento que veo la publicidad usted compre. Y es mayor aún. Hay otras cosas que yo debo plantearme, ¿no? Antes de realizar el plan de medios completo, que son, y las tenemos aquí abajo, las tenemos aquí, que siempre el plan de medios parte de un problema de mercadeo. Ese problema de mercadeo me lleva a un análisis de la situación, que es toda la primera parte del plan de medios, de la estructura que ustedes tienen. Luego yo establezco una estrategia de mercadeo y una estrategia creativa. El problema de mercadeos no es que tiene que ser un problema como tal, sino que yo problematizo la situación. Mi problema puede ser, por ejemplo, cómo mantener mis ventas el año que viene y que no bajen, o cómo aumentar mis ventas el año que viene si estoy en una etapa de crecimiento, por ejemplo. Entonces, una vez que yo problematizo la situación, yo hago un análisis. Posteriormente al análisis, yo establezco una estrategia de mercadeo. ¿Qué estrategia voy yo a seguir para responder a esta situación satisfactoriamente? Y establezco una estrategia creativa, que es la definición del mensaje, que es la definición de la publicidad del mensaje que voy a comunicar. Y en función de estos tres elementos, y para satisfacer las necesidades de cada uno de esos elementos, yo entonces elaboro mi plan de medios. Y para elaborar mi plan de medios, además de responder, de verificar esta lista de chequeos, debo responder algunas otras preguntas adicionales. Por ejemplo, una pregunta vital: ¿qué decisiones debo tomar en función de mis competidores? ¿Debo estar en los mismos medios que ellos para bueno, aquí tuve yo un problemita de redacción, muchachos, lo siento. ¿Debo estar en los mismos medios que ellos para alcanzar al mismo target en el mismo espacio? ¿O debo buscar medios alternativos para alcanzar a un target distinto en otros espacios? ¿O debo alcanzar medios alternativos para alcanzar al mismo target pero a través de otros espacios? Es decir, si por ejemplo mi competencia pauta en el noticiero estelar de Venevisión, ¿debo yo pautar en el mismo noticiero para que la misma persona me vea? ¿O debo pensar que esa persona, además de ese noticiero, también ve el programa de la mañana
informativo de la mañana y entonces decido estar en el programa de la mañana para que no me vean al mismo tiempo de mi competencia y no compitamos directamente. O simplemente no busco a este señor y me voy a pautar al que está viendo a la misma hora Televen. Yo debo pensar que está haciendo mi competencia para decidir en función de lo que ella está haciendo, según lo que yo quiero, según que yo quiero que la gente me recuerde más que a ella o me recuerde al mismo tiempo que a ella para que no se cambie, o quiero alcanzar a alguien que ya no ha alcanzado para tener unas participaciones nuevas y distintas del mercado. Esta es una pregunta importante que yo debo plantearme. Luego, ¿qué acciones deben tomarse en función de la estrategia creativa? ¿Qué vehículos debo utilizar? Es necesario que, porque la estrategia creativa requiere de imagen, por ejemplo, si mi estrategia creativa requiere de imagen, yo debo pensar, de imagen en movimiento, debo pensar en que tengo que utilizar un medio audiovisual, o bien redes sociales, o bien si debo hacer una demostración de cómo se usa el producto, por ejemplo. Es muy difícil tomar una foto y en una imagen plana hacer una demostración de cómo se usa el producto. Hay una preferencia horaria para esa estrategia creativa, hay requisitos de color, por ejemplo, en la publicidad de cosmética o de moda, es muy importante la veracidad del color y de la reproducción del color. Entonces, la calidad del medio en el que pauto en ese caso es muy importante, por ejemplo. ¿Debería definir un target primario o un target secundario? Hay diferencias entre el consumidor y el comprador, como en el caso de los productos para niños o de muchos productos para el hogar. Debemos diferenciar entre heavy users y light users. Es decir, esos heavy users de los que hemos hablado varias veces, que es aquella persona que es mi consumidor leal, y que me consume permanentemente y que representa al 20% del total de mis consumidores, pero que como me consume con mayor frecuencia, en promedio suele representar al 80% de mis ventas. ¿Yo debo pautar para ese heavy user para recordarlo y no perderlo? ¿O debo más bien pautar para los light user o para los usuarios inconstantes para que se vengan para este lado y se cambien de consumidor? ¿Se dan distintos usos al producto? ¿Yo debo vender este producto para este uso determinado o debo tratar de explicar que a mi producto le puedes dar más usos del uso tradicional que tradicionalmente se le ha dado para aumentar mis ventas? Todas estas preguntas tienen que ver con la conformación del target y tengo que hacerlas previamente también. ¿Qué balance de alcance y de frecuencia necesito? Esto es fundamental en un plan de medios y debe estar muy, muy bien argumentado, explicado y tiene que estar muy clarito el porqué en los racionales. Por ejemplo, ¿cuándo yo debo enfatizar el alcance? Porque es un producto nuevo, poco conocido, porque estoy tratando de aumentar el target secundario, porque estoy tratando de aumentar el target primario, porque necesito llegar a personas nuevas que aún no me conocen y que me conozcan. ¿Cuándo debo, por el contrario, enfatizar frecuencia? Cuando ya me conocen, pero resulta que entra alguien a competirme. Necesito que me vean a mí más veces que a mi competidor para que no se le olvide a la gente de mí, para que mi cliente no se olvide de mí y pase a comprar el consumidor, por ejemplo. Cuando estoy en un nicho de mercado muy competido y hay muchos nuevos que están entrando, también tengo que aumentar la frecuencia. Cuando me doy cuenta dentro de mi mezcla de consumidores, dentro de mi target, que tengo muchísimos consumidores inconstantes y quiero tratar de que se conviertan en consumidores leales. Entonces digo, bueno, aumento la frecuencia y creo un plan de CRM. Y por último, para estar en la mente del consumidor, siempre debe haber un balance entre el alcance y la frecuencia. Yo no puedo decir solo me voy a dedicar a alcance o solo me voy a dedicar a frecuencia y voy a pautar en un solo medio, aunque nada más sea para el 20% de la gente, porque yo lo que quiero es mucha frecuencia. Es absurdo. Yo tengo siempre que tener un balance, aunque enfatice más uno que el otro, siempre debe haber un balance y las dos cosas deben estar presentes, claramente establecidas y claramente establecidos los porqués en un plan de medios. Necesito cobertura nacional o regional. Debo comparar el costo por mil de los medios nacionales y los regionales y ver mis objetivos y los datos de mi producto para decidir. Porque, por ejemplo, si mi costo por mil en los medios regionales es muy alto, de pronto no me importa el desperdicio que tengo en los nacionales, aunque esté llegando a más gente de la que necesitaría llegar. Tengo que, además, los impresos te deberían dar la circulación por estado y sabemos que en AGB puedes ver el rating por estado. Yo sé que ustedes no van a tener toda esta información, pero deben saber que es necesaria y plantearse estas preguntas y tratar en la medida de lo posible de conseguir la mayor cantidad de información disponible. ¿Qué criterios de efectividad voy a utilizar para distribuir el presupuesto? Es decir, yo voy a comparar los medios por GRP o por plata, o por ROI, que es el retorno de la inversión. Yo voy a decir, fue efectivo mi plan de medios en la medida en la que yo tuve más GRPs, o fue efectivo mi plan de medios en la medida en la que yo tuve mayor alcance por cada dólar gastado, retorno de la inversión. Alcancé a más personas por cada dólar invertido, por ejemplo. Yo debo determinar eso a la hora de realizar el plan de medios porque debo decir cuáles son los criterios de efectividad. ¿Cuál es mi estrategia de emplazamiento publicitario? Hay tres básicas.
que son continuidad, yo a lo largo del año pauto de la misma manera, de una forma estándar o uniforme. Pulso, yo, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, o estoy continua y en algunos momentos acentúo más. Por ejemplo, digo, yo tengo una publicidad continua durante todo el año y llegando a los meses de diciembre, noviembre y diciembre, me concentro, tengo mayor intensidad. Entonces hago pulso, tengo una estrategia de continuidad hasta que llego aquí en donde tengo mayor concentración, ¿no? O concentración, no pauto durante todo el año, me concentro nada más, hago que se acuerden de mí en diciembre y en noviembre, como hacen en noviembre y diciembre, que son las mayores ventas del año, como han hecho tradicionalmente muchos productos. Y por último, deben los medios soportar las promociones, eso es muy importante. Si yo, por ejemplo, necesito que gente nueva pruebe mi producto y tengo una promoción de prueba del producto, es decir, que voy a regalar una muestra, esto debe estar soportado en el medio. Es decir, en lugar de ponerme a regalar la muestra en los supermercados, yo lo voy a encartar adentro de la revista dominical del domingo, por ejemplo. Entonces, el medio está soportándolo. O yo debo de darle un código de oferta a mi comprador en internet y que el comprador lo canjee cuando va a comprar y reciba un precio inferior. O le informo al tipo en televisión que si me pide por correo, porque ya no hay revistas dominicales, ¿verdad? Que vaya a la tienda tal en la que están las muestras de producto a buscarla y entregue el código tal y que con ese código le van a entregar una muestra de producto, o para los primeros 50 que lleguen o para los primeros 200 que lleguen les regalamos una muestra de producto. Entonces el medio la está soportando porque está siendo utilizado al mismo tiempo que la promoción, y esto es importante para saber en qué momento voy a pautar y cómo voy a pautar y en qué medios, para que la gente pueda recibir efectivamente esa promoción. Entonces tengo que tomar estos elementos también en cuenta. Continuemos. Luego de la lista de chequeo y de responder todas estas preguntas importantes, entonces yo me planteo los objetivos de medios, que asumíamos que para hoy debían estar listos, no lo están todavía, pero bueno, ya tendrían que estar, porque acuérdense que me tienen que entregar completo el plan en 2 semanas. Entonces, aquí les doy 2 ejemplos de objetivos de medios, para que vean claramente cómo se especifican el alcance y la frecuencia. Alcanzar al target primario, hombres mayores de 25 años, con una cobertura total igual o superior al 98% y una frecuencia no inferior a 3 OTS semanales. Aquí me faltó poner el periodo de tiempo, y esto era relevante. Vamos a ponerlo de una vez y lo publicamos porque esto sí es algo relevante. Bueno, perdónenme que estoy en esto, pero vamos a ponerlo porque era importante. Cuando yo o cuando yo estoy haciendo mi plan de medios, yo los objetivos de medios siempre los tengo que especificar en alcance y en frecuencia, pero durante un espacio de tiempo específico, no es durante todo el tiempo que a mí me da la gana. Entonces vamos a abrir aquí y vamos a ponerle ya directamente que vamos a arreglar esta redacción porque vi que tenían 2 errorcitos. Alcanzar al target primario, hombres mayores de 25 años con, aquí faltó el con, una cobertura total igual o superior al 98% y una frecuencia no inferior a las 30 OTS. OTS, si lo recuerdan bien, es Opportunity to See, o sea, oportunidades de ver la publicidad mensuales. Digamos que aquí el periodo de tiempo es mensual. El segundo objetivo, para televisión, conseguir una cobertura del target primario del 85%, una frecuencia mínima de 2 OTS por semana, un total de 20 OTS por 10 semanas activas y una presión semanal de 200 RP. Fíjense que completo, ¿no? Me está dando inclusive el peso, me está diciendo con tantos RPs. Y esto es nada más para televisión, porque yo voy a alcanzarlos con la mezcla completa de medios, con todo esto. Pero en televisión tengo que conseguir que llegarle al 85% del target primario, es decir, al 85% de este 98% que luego voy a aumentar el alcance con otros medios. Con una frecuencia mínima de 2 veces por semana y un total de 20 OTS por las 10 semanas activas. En 10 semanas van a tener por lo menos 20 OTS, 2 por semana cada persona, con una presión semanal de 200 RP. Entonces, ya corregimos esto. Quizás luego necesitamos alguna mayor corrección, pero vamos a seguir viendo la página aquí. Y continuemos a lo siguiente que nos toca, además de los objetivos de medios. Después de que tengo los objetivos, voy a las estrategias. Entonces, las estrategias de medios, ¿qué puntos deben incluir? Esto es súper importante. Las estrategias de medios deben incluir siempre la distribución temporal del presupuesto. Ustedes están haciendo un plan de medios de julio a diciembre. Son 6 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 6 meses completicos, la mitad del año.
Entonces, ¿cómo a lo largo de esos 6 meses van a distribuir el presupuesto? La estrategia de emplazamiento, lo que habíamos hablado antes, es una estrategia de continuidad, voy a estar todos los meses en la misma medida presente, de pulso, voy a estar algunos meses completamente vacía y otros meses, esto no es de pulso, voy a estar continua durante todos los 6 meses y en algunos momentos voy a tener una mayor concentración, voy a estar los 6 meses con una gran concentración en agosto y en diciembre, que son los pedidos vacacionales, por ejemplo, haría el atún. Entonces estoy todo el año con una rotativa semanal, con una cuña y una presión bajita y aumento la cantidad o la frecuencia y la cantidad de anuncios que hago y los GPRs, el peso publicitario en los meses de agosto y de diciembre. O tengo una estrategia de concentración, no estoy presente todo el año y me concentro en noviembre y diciembre. Y ni julio ni agosto, ninguno de esos meses pauta un céntimo. Esto depende de su producto, de que tengan algún producto estacional. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo ron cola, tendría pulso. Me concentraría en aumentar en agosto, porque son vacaciones, aunque en esta situación de pandemia, que la íbamos a ignorar, así que me concentraría en aumentar en agosto, que son vacaciones, y luego noviembre y diciembre. Pero estando presente todo el año, porque la gente toma todo el año, pero bebe más en vacaciones y en fiestas. Entonces, ahí por eso hago esa mezcla y hago una estrategia de pulso, por ejemplo. Y luego también deben estar en las estrategias de medio los racionales de cada medio. ¿Qué son los racionales de cada medio? El trabajo de evaluación que ustedes han estado realizando hasta ahora para su producto. Ahí ustedes me especifican, televisión, decidimos utilizar televisión por esto y esto y esto y esto y esto y tiene estas ventajas de esta manera, de esta forma y satisface de esta manera mis objetivos de medio. Evidentemente, aquí no van a estar los racionales de todos los medios, sino únicamente de los que ustedes usarán. De los que ustedes no usarán no necesito los racionales. Ejemplo, pero ustedes deberían haberlos hecho, por eso los tenían que hacer a lo largo, porque yo les podría preguntar en la exposición y por qué no usaste este medio. Y si el racional no es lo suficientemente claro y no me dan un motivo válido para no haberlo usado, pues están equivocándose. Ejemplos de estrategias de medios. Usar la televisión como medio primario para conseguir reconocimiento público, alcance y frecuencia en el target masculino de 34 a 64 años. Usar la televisión especializada en deportes para aumentar la frecuencia en hombres seguidores del béisbol. Establecer una estrategia de concentración de la pauta publicitaria durante la temporada de béisbol, con un mix de pulso haciendo énfasis en la época de finales. Es decir, no estoy presente durante todo el año, sino nada más que en la temporada de medios. Cuando digo un mix de pulso es porque durante toda la temporada de medios estoy presente de una forma continua, pero cuando llega la final duplico la intensidad de la pauta publicitaria. Entonces, fíjense cómo yo puedo establecer esta estrategia de emplazamiento de una forma bien variada según mis necesidades. Reforzar el alcance con redes sociales. Reforzar la frecuencia con publicidad exterior. Para poder cumplir con esos objetivos de alcance, además de todo esto, voy a aumentar con redes sociales o voy a aumentar con publicidad exterior, que va a estar en tales zonas. Por ejemplo, refuerzo el alcance con redes sociales para llegar al porcentaje de target que no ve televisión. Entonces, como no ven televisión, y entonces refuerzo llegando a ellos a través de las redes, ¿verdad? Discúlpenme. Tácticas de medios, el uso de números índices. Las tácticas de medio, ya en las tácticas de medios es donde viene la letra chiquita. Aquí es donde empezamos a utilizar el costo por mil. Aquí es donde empezamos a utilizar los ratings. Aquí es donde empezamos a utilizar todas las métricas que conocemos. ¿Para qué? Para comparar un medio con otro, un programa de televisión con otro y decidir cuáles vamos a utilizar. Pero a veces estamos comparando cosas diferentes. Y para eso generamos los números índices. Y los números índices me permiten, por ejemplo, comparar, qué sé yo, publicidad exterior con televisión, porque los igualo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se calcula el número índice? Yo saco el porcentaje de uso de una categoría, en una categoría de producto, por ejemplo, por el porcentaje de población en la misma categoría. El porcentaje de uso de producto, de un medio, de lo que yo necesite para ese trabajo en concreto, con el porcentaje de la población total que se encuentra en la misma categoría y lo multiplico por 100. Así, por ejemplo, yo sé que el 80% de los hombres mayores de 50 años ven Meridiano Televisión, y que los hombres mayores de 50 años son el 20% total de los hombres venezolanos. Esto es un invento, esto no son los datos reales. Yo estoy aquí, es un ejemplo para que lo vean. Entonces, divido el porcentaje de uso de la categoría, el 80% de los hombres mayores de 50 años ven Meridiano TV, entre la cantidad de hombres venezolanos que tienen más de 80 años, el porcentaje de hombres venezolanos que tienen más, perdón, de 60, ¿de cuántos años? De 50 años, que es el 20%, y lo multiplico por 100, y el índice es de 400. ¿Qué significa un índice muy alto? Significa que en ese segmento de mercado, este medio específicamente o este producto es muy eficiente. Pero resulta que yo sé que el 40% de los hombres de entre 30 y 50 años ven Meridiano Televisión. Fíjense, el 80% de los demás es de 50. Pero cuando bajamos a entre 30 y 50, nada más es el 40%.
Y el 40% de los hombres venezolanos son también menores de 40 años. Entonces yo divido 40 entre 40 por 100 y me da igual a 100. Cuando yo comparo, ¿qué quiere decir este índice? Quiere decir que pautar en Meridiano Televisión es 4 veces más efectivo en los hombres mayores de 50 años que en los hombres de entre 30 y 50 años. ¿Y cómo logré yo hacer esta comparación de esta manera? Recurriendo a los números índice. En algunos de los tramos de su trabajo deberán utilizar el número índice para yo además ver que aprendieron a utilizarlo, evidentemente. Luego, ¿qué más son las tácticas de medios o algunos ejemplos de tácticas de medios? Por ejemplo, pautar un comercial en la sección de deportes de los noticieros de Venevisión y Televen durante toda la temporada de béisbol, para alcanzar al 95% del target con al menos 30 OTS semanales, 3 OTS semanales, perdón, dije 30 porque confundí esto con un 0. Un spot diario de lunes a viernes de 9:45 a 10 p.m. Esto es un spot diario. Eso ahí hubo un error de tipeo evidente, pero aquí dice un spot diario de lunes a viernes entre 9:45 y 10 p.m. O aumentar la frecuencia pautando fines de semana y horarios dedicados al béisbol en Meridiano Televisión. 4 spots rotativos en el Pack Baseball Plus que incluye programas dedicados al béisbol y partidos. Al menos 6 OTS semanales. Es decir, tengo más OTS porque tengo más frecuencia, pero de un target distinto, quizás con un alcance menor o seguramente con un alcance menor. Evidentemente, yo todo esto lo sustento con los ratings y los costos por mil de estos canales, donde también las explico. Voy a lograr este alcance porque la plata me alcanza por esto y porque estoy llegando a tanta gente por esto, porque este es el rating, este es el costo por mil, por supuesto. Ok, y por último, una vez que yo definí los objetivos, que ya vimos que eran, qué es lo que voy a hacer, las estrategias, que es qué medios voy a utilizar, con qué distribución geográfica y con qué estrategias de emplazamiento para llegar a mi target, y luego las tácticas, que es qué vehículos específicos, recordemos, el medio es televisión y el vehículo es Venevisión. ¿Qué vehículos específicos y a qué hora voy a pautar en el noticiero de Venevisión y Televen durante la temporada de béisbol? Un comercial en cada uno de los noticieros a esa hora, que además ocurre entre 9:45 y 10 de la noche, porque ese es el horario de la sección de deportes. Y voy a poner un comercial a esa hora específicamente y voy a tener un rating de tanto. Esa es la táctica de medios. Luego de que yo tengo claramente establecido, porque esto ya es mi plan de medios, desarrollé las estrategias, desarrollé los objetivos, las estrategias y las tácticas, yo hago el Media Flow Chart. Y el Media Flow Chart es diagrama de flujo que tenemos aquí, que es simplemente un diagrama de flujo. Lo hago por meses y por semanas. Este es un poquito más grande porque está por todo el año. Normalmente el plan de medios se hace por todo el año y entonces dice, bueno, yo voy a estar, Network, ¿qué es Network? Televisión Nacional, aquí sería en Venevisión y tal. Yo voy a estar únicamente en Televisión Nacional durante 40 veces por semana en estas temporadas que están aquí y en televisión por cable durante todo el año. O sea, a Televisión Nacional nada más voy a ir entre mayo y junio, ¿ok? Y aquí voy a ir entre noviembre y diciembre, durante la última semana hasta la tercera semana de diciembre. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Y en televisión por cable, sin embargo, voy a estar presente todo el año prácticamente, sin dejar de estar presente en ningún momento. En revistas, voy a estar en Business Week la tercera semana de enero. La segunda semana de enero en el New Yorker, todo el mes en el Fortune, porque probablemente estas son revistas de circulación semanal y esta es una revista de circulación mensual. En Town and Country, entonces voy a estar, un mes estoy en Fortune y el siguiente mes en Town and Country. Más bien estoy haciéndolo así, Town and Country and Food and Wine, estoy yendo, que son revistas especializadas en estilos de vida, estoy yendo en meses intercalados con Fortune y Travel and Leisure. Meses intercalados. Y bueno, cuando alguna revista tiene alguna edición especial o es el aniversario, eso lo tomo en cuenta, sé que hay más gente pautando, entonces cambio la pauta. Pero aquí yo puedo ver exactamente qué mes estoy en cada medio y para eso hago el Media Flow Chart. Banner de internet en las páginas web de Traveler City, Orbitz y Expedia. Y luego aquí voy diciendo, bueno, cuántos son los GRPs, en este caso son TRPs, y cuál es la frecuencia promedio que obtengo a lo largo de sumando todos los medios juntos. ¿Ok? Sumando todos los medios juntos. También me tienen ustedes que dar los GRP sumando todos los ratings y los alcances. Y en ese caso, pues ustedes establecerían en términos de rating, es decir, de porcentaje del target alcanzado, también las pautas en medios impresos o en internet, ¿verdad? Siempre un rating es el porcentaje tomando en cuenta la población total de personas que yo alcancé con cada anuncio.
Entonces yo puedo sacar rating de absolutamente todos los medios, como ya se los expliqué o se los he dicho previamente. Entonces sumo los ratings que obtengo a lo largo de toda la pauta durante cada mes, el rating que obtuve en la televisión por cable, el rating que obtuve en la televisión nacional, el rating que obtuve en revistas, el que obtuve en los banners de internet, lo sumo todo y eso me da los GRP. Que lo sabes que saben que el GRP toma en cuenta, no toma en cuenta alcance y frecuencia, o es un mix de alcance y frecuencia, no las separa. Es decir, simplemente sumo los ratings y ya. No como en el caso de la frecuencia acumulada, en el que cada persona es contada una sola vez. En el caso de los GRPs, cada persona puede ser contada una o varias veces. Sencillamente, cada vez que alcancé a un target y que hubo una opportunity to see, eso está allí y cuenta dentro de mis GRPs que van aumentando. Porque son una medida al final del peso publicitario o del peso del sonido, del share of voice, que yo conseguí con la publicidad. Y bueno, después del Media Flow Chart, lo único que queda es ese apartado en el que ustedes dicen cómo van a evaluar los resultados. Y su plan de medios está listo y hemos culminado con la materia. Yo esta clase evidentemente la vamos a colgar para que la vean y luego lo que voy a hacer es ponerles, voy a abrir un foro de discusión en esta oportunidad y vamos a responder dudas en el foro de discusión porque me importa mucho que vean la clase completa antes de tener dudas y que las dudas se las planteen al momento de estar realizando sus planes de medio y que hablen conmigo, cada grupo vaya comunicándose conmigo para ir solucionando las dudas que se les plantean mientras van elaborando sus planes de medio. Saben que para esto estoy disponible, pero vamos a abrir el foro de discusión y no voy a responder ninguna pregunta que no haya sido planteada primero en el foro de discusión. Una vez que ustedes lo plantean en el foro de discusión en módulo 7, yo les puedo responder por WhatsApp o les puedo responder de otra forma. Pero si no han planteado la pregunta aún allí, no puedo responderles. Entonces recuerden plantear sus preguntas por allí. Espero que estén trabajando mucho en sus planes de medios y que me presenten unos excelentes planes de medios en el momento de la presentación. Gracias y feliz tarde. Y vamos a ir dejando de grabar.